Terminamos la parte uno de nuestra plática estando conscientes que debido a que se canceló la convertibilidad del dólar con oro, prácticamente el significado fue que se pudiera crear dinero sin límite y que ese dinero, por la forma en que se crea el dinero en la era moderna, se convierte en deuda. Vemos la misma gráfica en donde claramente se ve que a partir de 1971 la deuda de Estados Unidos se ha incrementado de manera muy importante. Vamos a ver una serie de gráficas. Recuerden, aquí lo importante no es que sepamos de gráficas ni interpretar muy a detalle lo que viene en estas gráficas, pero lo que es muy importante es que notemos la fecha de 1971, cómo es la base y cómo evidentemente fue la base para que las deudas y los agregados monetarios subieran muy importantemente. Estas gráficas, la de la izquierda, es la base monetaria. Si recuerdan, dijimos que la base monetaria eran los billetes y monedas que imprimen los bancos centrales. Y ven cómo en la crisis del 2008 es impresionante el incremento que se hizo en la base monetaria, es decir, la impresión de billetes y monedas que se tuvieron que hacer para contrarrestar un poco la profundidad de esa crisis. Sigue adelante, se estabiliza un poco, pero cuando viene el COVID, toda la pandemia, tiene que volver a imprimir billetes y monedas para también no permitir que esa crisis destruyera totalmente la economía. Entonces, ven claramente cómo es un crecimiento exponencial. Cada vez que hay un problema o una crisis, es mayor el esfuerzo que se tiene que hacer para inyectar liquidez al sistema. A la derecha vemos el M3, que como vimos, este incluye tanto los billetes y monedas que crean los bancos centrales como los depósitos de los bancos, que ya vimos que se crean a través de deuda. Y prácticamente no es tan agresiva la gráfica, pero si ustedes ven, a partir de 1971, el crecimiento es constante. El 40% de los dólares que hoy hay en existencia, el 40%, estamos hablando de una cantidad impresionante, se crearon en un año, entre mayo del 2020 y mayo del 2021. Si seguimos viendo estas gráficas, la gráfica de la izquierda es la deuda del gobierno de Estados Unidos, como también a partir de 1971 sube muy importantemente, y algo que benefició durante algún tiempo el que se incrementara esta deuda y no se vio reflejado en el déficit presupuestario de Estados Unidos fue que las tasas de interés prácticamente de 1980 al 2022 fueron a la baja. Esa es la línea verde que ven ustedes como esa montañita que se ve en 1980 baja completamente hasta 2022, que es cuando se empiezan a incrementar las tasas de interés en Estados Unidos, básicamente porque la inflación está fuera de control. La inflación llegó hasta el 9% y es la inflación más alta de los últimos 40 años en Estados Unidos. Y la línea roja lo que refleja es qué porcentaje del gasto gubernamental son el pago de intereses. Y como ustedes ven, ha ido al alza durante los últimos años, pero ha ido al alza, uno, porque evidentemente la deuda se ha incrementado importantemente, pero hubiera sido peor si las tasas hubieran subido en lugar de que hubieran bajado. Pero hoy el ciclo alcista de las tasas de interés evidentemente tendrá un impacto muy importante en el presupuesto de Estados Unidos. Se está hablando de que en 1 o 2 años prácticamente únicamente el gasto de intereses de la deuda representará el 25% del presupuesto total del gobierno de Estados Unidos. Y cuando hablamos de deuda total, es decir, ya no solo del gobierno, sino estamos incluyendo a las familias, a los negocios, al sistema financiero, la deuda en Estados Unidos está cerca de los 90 trillones de dólares. Esto no contempla unos pasivos contingentes para pensiones y gastos médicos, es decir, es una deuda que no está registrada, pero se estima que si se incluye ese pasivo contingente, la deuda total de Estados Unidos está cerca de los 190 trillones de dólares. La siguiente gráfica, la del medio, vemos cómo como porcentaje del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, evidentemente es impresionante cómo ha crecido y hoy representa aproximadamente 350% de lo que produce Estados Unidos en un año, que es lo que conocemos como PIB. Y a la derecha, si quisiéramos sacar una cuenta de cuánto debe cada trabajador
en Estados Unidos tendría que cooperarse con $550,000 para pagar la deuda de Estados Unidos. Una cantidad realmente estratosférica. Esta gráfica lo que nos dice es que por el año de 1950, si tú tomabas un dólar de deuda, más o menos esa deuda aportaba 80 centavos al crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Como ven la línea azul que viene de punto 80, hoy prácticamente, si tú incrementas un dólar tu deuda, prácticamente ya no te da crecimiento económico. Es decir, la deuda está pesando tanto que en lugar de ayudar a ver un crecimiento económico, ahora lo está retardando. Entonces, ese es el problema de tanta acumulación de deuda y es el problema en que la deuda de repente ya no te da ningún tipo de crecimiento económico. La línea naranja es el promedio en la que ha crecido el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Si ustedes ven, la línea azul claro tiene una forma de arcoíris. Básicamente lo que dice es que cada vez crece menos la economía. Y la parte importante de esto es que tienes un peso tan grande de deuda que va a ser un lastre para el próximo crecimiento de Estados Unidos. Vamos a ver una gráfica más adelante en donde podemos ver que prácticamente es imposible pagar la deuda con crecimiento económico. Algo diferente va a tener que suceder. Y bueno, cuando vemos todo lo que ha pasado en Estados Unidos y empezamos a ver el déficit fiscal, es impresionante cómo, igual, si ustedes ven la fecha, a partir de 1971, donde está la flecha roja, cómo empiezan a haber déficits muy importantes. Anteriormente, los déficits únicamente se reflejaban cuando había una guerra. Aquí pueden ver en 1917, 1918, como con la Primera Guerra Mundial sí hubo un déficit muy importante. Había mucho gasto en, en equipo derivado de la guerra, en la Gran Depresión de los años 30, en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy, si ustedes ven, los déficits que está teniendo el gobierno de Estados Unidos parecería que está en guerra. Quiere decir que algo está mal porque no es normal que haya déficits tan grandes en una época de paz. Lo mismo sucedió con su balanza comercial. Si ustedes ven el ciclo de 1971, de ser un país prácticamente equilibrado, ya habíamos dicho que era equilibrado su comercio, porque antes el comercio se pagaba con oro. Y el oro, si no lo tenías, simplemente no podías tener más importaciones. Eso equilibraba la balanza comercial de un país. Pero a partir de 1971, y todo el mundo sabemos que la economía de Estados Unidos se ha convertido en una economía de servicios, lo que se dedicó a Estados Unidos fue importar. Dejó muy atrás su base industrial, su base de producción, y se dice que aproximadamente la economía de Estados Unidos en un 70% es de servicios. Pero vean, esto quiere decir, cuando va la línea azul abajo de la negra, quiere decir cómo ha crecido el déficit comercial de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se volvió un país completamente importador de productos. Y cuando queremos ver esto, hemos hablado mucho de la deuda, del déficit público, de la balanza comercial, pero muchas personas dicen, bueno, vale la pena porque ha habido un beneficio para la población de Estados Unidos. Tengo aquí tres gráficas que vamos a ver muy rápido, pero que te dicen cómo, por ejemplo, que Estados Unidos se ha vuelto un país en donde la pareja, papá y mamá, tienen que trabajar. Ya no es suficiente el ingreso para una sola persona. Tienen que trabajar dos personas para completar el ingreso y que tengan una vida, digamos, digna. Entonces hoy, más o menos, el 66% de las familias tienen que trabajar mamá y papá. Es un dato revelador porque cuando uno voltea a ver qué ha pasado en la sociedad, este es uno de los indicadores más importantes, porque si papá y mamá no están en casa, es obvio que es difícil que haya una educación y una disciplina entre los hijos. Entonces, se ha vuelto una economía completamente de que los papás tienen que salir a trabajar. Si lo vemos en términos de cuánto, la gráfica del medio, cuánto tienes que ahorrar para comprar una casa, en 1970, que es donde está la flecha roja, tenías que ahorrar 2.5 años, todo tu ingreso lo ahorrabas y podías comprar una casa. A partir de 1970, ustedes ven la gráfica con las barras azules, cada vez
tienes que ahorrar más para comprar una casa. Y actualmente está por ahí de 7 años. Venimos de 2.4 años a 7 años. 7 años tienes que ahorrar para poder comprar una casa. Y la otra parte importante es que en la parte de compensación, sí ha habido un incremento en la compensación a los trabajadores, pero a pesar de que la productividad ha subido mucho, de repente hubo un estancamiento en la parte de los sueldos que se pagan. Es decir, soy más productivo, pero no me pagan más. Eso se debe un poco a toda la parte de la globalización de la economía que hubo a partir de los años 80. Aquí lo que podemos ver, con donde ven ese circulito rosa, es que prácticamente desde 1991 la economía de Estados Unidos no había tenido inflación. Había una inflación moderada, digamos, con algunas variaciones, pero realmente la inflación estaba totalmente controlada, que también mucho tiene que ver con la globalización, porque mucha de la producción que Estados Unidos hacía la empezó a comprar en el extranjero y eso hizo que sus precios estuvieran bastante controlados. Pero, como ustedes ven, y ya vimos cómo creció la base monetaria, vimos cómo creció la deuda y los agregados monetarios, pero a partir del año pasado hubo un incremento muy importante en la inflación, llegando casi al 9%. Es la inflación más alta en los últimos 40 años que ha habido en Estados Unidos. Entonces, ese fue el motivo por el que la Reserva Federal tuvo que empezar a incrementar las tasas de interés para frenar un poco la actividad económica y evitar que la inflación se saliera de control. Ustedes ven la raya azul, lo que nos está diciendo es que ha sido muy agresiva y en muy poco tiempo se han subido las tasas de interés debido a que un 9% de inflación no era permisible y Estados Unidos ha estado subiendo sus tasas. Sirve para contraer un poco la economía, pero como ustedes sabemos, cuando traes un cargamento tan grande de deuda, cada vez que se suben las tasas de interés, pone en problema no solo al gobierno, pone en problema a las gentes que contrataron hipotecas, a las empresas que contrataron deudas. Entonces, hoy el resultado de ese incremento de tasas de interés se está viendo poco a poco reflejado en la economía. Y si queremos recordar los últimos acontecimientos, todos sabemos en los últimos 2 meses cuántas quiebras bancarias ha habido. Y mucho de lo que ha pasado, nos vamos a meter en otras pláticas a detalle para entender qué es lo que ha pasado con estos bancos. Pero hoy lo que queremos saber es que el que haya habido tasas tan bajas durante los últimos 15 años provocó que los balances de los bancos tuvieran problemas muy importantes. Tan es así que hubo bastantes quiebras. Y esta es la gráfica yo creo que más importante, porque mucha gente, y bien pensado, podemos decir, oye, la deuda no es mala si tú la inviertes en activos y esos activos pagan esas deudas. Y sí, si una empresa o una persona física, si esa deuda la sabe invertir en activos productivos, evidentemente esos activos productivos, conforme vayan creando ingresos, pueden pagar esa deuda. El problema que ha habido aquí es que, como ustedes ven, la línea roja es el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y la línea azul es el crecimiento de la deuda. Puse un dato ahí nada más a partir de 2008, a partir de la crisis del 2008, en donde ustedes ven perfectamente que la deuda ha crecido 237% y el Producto Interno Bruto únicamente ha crecido 80%. Entonces, el que alguien diga, no, no hay problema con la deuda porque la misma economía va a ir pagando esa deuda. Esta gráfica es muy clara en donde dice que la deuda está creciendo a ritmos mucho más acelerados que la economía. Eso quiere decir que a menos que suceda un milagro, y es muy difícil que suceda un milagro, de alguna manera se va a tener que pagar esa deuda y la economía o el Producto Interno Bruto no lo va a hacer. ¿Qué podemos ver después de tantos datos de ese evento de 1971 en el que creemos que el significado del dinero cambió? Que Estados Unidos pasó de ser un país acreedor, es decir, Estados Unidos era un país que prestaba dinero, hoy en día es el mayor deudor del mundo. Es decir, Estados Unidos es el país que más le debe dinero al mundo. Entonces, me parece que es un hecho sólido el que podamos ver que todo lo que ha ocurrido en los últimos 52 años
esa acumulación de deuda, esas malas decisiones, esos déficits fiscales y comerciales, después de 52 años se han acumulado y aquí hay un resultado que no se puede negar y que es, pasaste de ser un país acreedor a ser el mayor deudor del mundo. Porque no hay mucho que decir en esta parte. Pero bueno, yo sé que hemos hablado mucho de Estados Unidos y lo platicamos al inicio de la plática uno, de la parte uno, en donde dijimos que por ser la reserva mundial íbamos a estudiar específicamente el caso de Estados Unidos. Pero bueno, el problema es mundial. La deuda a nivel mundial se ha incrementado de manera muy importante. Si ustedes ven ahí en los círculos, la deuda total, si incluimos a todos los países del mundo, es de aproximadamente 305 trillones de dólares. Únicamente en el primer trimestre de este año creció 2.5%, que si lo analizamos, estamos cerca del 11% anual. Entonces, que cada año crezca la deuda 11% es un poquito difícil. Y la deuda total del mundo contra el Producto Interno Bruto total del mundo está en un 335%. Entonces también es una situación nada agradable. Esto es un simple dato del por qué podemos comprobar cómo toda esa impresión de dinero se va reflejando en la relación del valor de las monedas contra el oro. Básicamente, aquí no estamos viendo monedas de países emergentes, algunas sí, pero estamos viendo el dólar, el franco suizo, el yen. Y básicamente, como ustedes pueden ver aquí, es que en los últimos 20 años, todas han perdido prácticamente su valor contra el precio del oro. Y cuando vemos las acciones de los bancos centrales, podemos ver claramente, si ustedes ven prácticamente toda la época de los 90 y del 2000 al 2010, los bancos centrales estuvieron vendiendo oro. A partir de 2010 han sido compradores de oro. Seguramente algo sabrán de lo que están haciendo con el dinero de sus países. Y en este año es el récord en compras de oro de parte de los bancos centrales. Históricamente la forma en que puedes pagar una deuda, todo el mundo lo sabemos, puede ser, liquidas la deuda en su fecha de vencimiento, tienes los recursos y la pagas. La segunda es renovarla, es decir, le podemos decir al banco, oye, la pago, pero quisiera tener otro crédito u otra renovación. Hay otra que sí ha pasado a lo largo de los años, nunca en Estados Unidos ni nunca de manera importante, es simplemente dices, no tengo dinero, caes en default. Y hay un término que mucha gente dice de debt jubilee, que es, pues bueno, si el deuda es un problema, vamos a condonar la deuda a todo mundo, tan fácil como eso. Tiene un pequeño detalle esto, siempre que hay una deuda, hay una persona que tiene un activo. Es decir, si tú cancelas una deuda, alguien que invirtió en esa deuda, lo que estás haciendo es quitar todos los activos a la otra parte de la fórmula. Entonces, prácticamente una liquidación de deuda total, lo único que estás haciendo es hacerle daño a las personas que tienen activos. Por ejemplo, los fondos de pensiones invierten en deudas. Es su inversión, es a través de, ahí invierten los recursos de los trabajadores. Y tú de repente le dices, oye, pues tú ahorraste e invertiste en este tipo de instrumentos, que son deuda, de repente te puedo decir, oye, pues como estamos perdonando la deuda, pues tú ya no vas a tener dinero para pagar tus pensiones. Entonces, no es una opción real la parte de cancelar deudas. A través de la historia, la forma en que los gobiernos han pagado sus deudas es a través de pagar las deudas, pero con dinero de menor poder adquisitivo. Y la fórmula es relativamente sencilla y es una fórmula, entre comillas, secreta y es, tienes que dejar que la inflación suba, tienes que dejar que las tasas de interés reales, es decir, las tasas después de inflación, sean negativas, es decir, la inflación tiene que ser mayor a las tasas. Con eso quiere decir que los deudores pagan una tasa, digamos, más baja de lo que deberían de hacerlo, y los ahorradores, evidentemente, son los perjudicados. ¿Por qué? Porque de tener derecho a obtener una tasa real, están obteniendo una tasa real negativa. Es decir, el dinero en el banco no mantiene el poder adquisitivo que debe mantener tu dinero. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que te están pagando es más baja que la inflación.
Este es un ejemplo de lo que es la represión financiera y lo vamos a ver muy rápido, sí, pero si ustedes básicamente ven, las, las líneas azules nos dicen cuánto está generando, supongamos que es una cuenta de inversión de $100,000. Lo que te dicen es, si la barra gris está por arriba de la rayita azul, quiere decir que te están pagando una tasa real, es decir, te están pagando por arriba de la inflación. Entonces, en esos años, del 94 al año 2000, te convenía tener el dinero en el banco. ¿Por qué? Porque el banco te pagaba una tasa que te cubría la inflación y aparte te daba algo adicional. En el periodo 2000 al 2004, ahí, como ustedes ven, son tasas negativas. ¿Por qué? Porque el banco te está pagando tasas por debajo de la inflación. Y si ustedes ven, a partir de la crisis del 2008, prácticamente llevamos 15 años en que los ahorradores están recibiendo tasas negativas. Es decir, yo invierto los mismos $100,000, pero esos $100,000 no me dejan ni siquiera cubrir la inflación. Y esto es parte de la represión financiera. ¿Por qué? Porque si el ahorrador está recibiendo tasas abajo de la inflación, obviamente el deudor, que debería estar pagando tasas mucho más altas que estuvieran por arriba de la inflación, el deudor va a ser beneficiado porque está pagando una tasa y un gasto financiero menor a lo que es la inflación. Hay muchas cosas cuando suceden este tipo de eventos en donde realmente hay una falla estructural dentro de las finanzas, tanto de Estados Unidos como de mucha parte del mundo. Empiezan a surgir eventos como el que tuvimos, como el COVID, el cambio climático. Hay un gran reinicio que se promueve mucho en el Foro Económico Mundial. Empiezan a ver, ahorita vamos a ver toda la parte de monedas digitales de bancos centrales. Entonces empiezan a ocurrir ciertas cosas que podríamos decir, podría ser un pretexto para hacer un pequeño, gran reinicio, como dice el Foro Económico Mundial. Y para tocar muy rápido la parte de crecimiento exponencial, vamos a ver un capítulo específico sobre esto para entenderle mejor, pero el objetivo de esta plática es que ahorita únicamente tengamos un conocimiento de lo que es el crecimiento exponencial y muchos de los temas que hemos visto. Y esto refleja mucho lo que es el crecimiento exponencial, como dice Ernest Hemingway, que le pregunta, ¿cómo te fuiste a la quiebra? Y dijo, pues gradualmente y de repente. Eso es lo que hace un crecimiento exponencial. Lo que hace es que al parecer no está pasando nada y de repente vemos la ola encima de nosotros. Esta es la gráfica que veo de un crecimiento exponencial y si la comparan, pues es una gráfica idéntica a al comportamiento de la deuda de Estados Unidos. Si ponemos un ejemplo de un crecimiento exponencial, vamos a suponer que estamos en un estadio de fútbol en donde estamos sentados en la última fila de ese estadio. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir poniendo una gota al pasto y vamos a duplicar el número de gotas cada minuto. Pongo una, pongo dos, pongo cuatro, pongo seis. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo crees que se lleve en llenar este estadio? Y cuando uno se da cuenta que para que el estadio esté completamente lleno de agua, solo deben de pasar 50 minutos, ahí es donde te das cuenta que el crecimiento exponencial al final, es completamente imperceptible. Y el dato más importante en esto es que en el minuto 45, todavía el 95% del espacio de ese estadio está vacío. Es más, no hay agua. Ese es el problema del crecimiento exponencial, que parece que todo está bien y como tu base va creciendo cada vez, cuando esa base se vuelve a duplicar, es cuando vienen los problemas. De aquí lo vamos a dejar en pregunta y durante mucho tiempo lo vamos a tratar de ver es, dada esta situación, preguntarnos si estamos en un problema o en un predicamento. El problema, en teoría, tiene solución, es decir, se toman ciertas medidas y se puede cambiar el resultado final sobre un problema. Y el predicamento, básicamente, no puedes cambiar el resultado final, pero puedes tomar ciertas medidas para que el daño sea el menor posible. Y este es como lo hemos visto, es como un socavón. Al parecer, si tú estás arriba, se ve en el ejemplo de los árboles y la carretera, si tú estás arriba, al parecer no está pasando nada, pero como ustedes ven abajo, se empiezan a acumular ciertas grietas. En la segunda gráfica ven cómo se aumenta esa parte hasta que la debilidad y el hoyo que hay abajo hace que
existe el famoso socavón. Quiere decir que este tipo de cosas parecería que vinieron de la nada, pero es muy claro que lo que estamos haciendo es creando todo ese daño estructural abajo de la carretera o de los árboles, y que de repente aparece y parecería que pasó de la nada y no. Realmente todo este proceso ha sido un proceso de 52 años en el caso de Estados Unidos, pero también como platicábamos, es un proceso a nivel mundial. Y me parece que sí hay ciertas cosas que son problemas, pero en muchos casos está, está en duda si esto no es un predicamento. Otra cosa que se nos ha olvidado es que hemos creído que imprimiendo dinero va a surgir lo que le llamamos la riqueza primaria. ¿Qué es la riqueza primaria? Pues todos los recursos naturales que tiene los países. Realmente existen estudios importantes en donde tenemos que estar muy conscientes que para el crecimiento económico se necesita toda esta riqueza primaria para convertirla en riqueza secundaria. Hubo un dato que lo vamos a verificar y es que decía que al principio, cuando fue el auge y se exploraron los primeros pozos petroleros, si tú invertías en términos de energía un barril de petróleo, podías extraer 100 barriles de petróleo. Yo leí un dato, sería cuestión de comprobarlo, en que hoy, si tú metes un barril de energía, únicamente extraes 3 barriles. Es decir, hemos pasado de 100 barriles a 3 barriles. Entonces, no dejemos de ver esta parte porque con dinero no van a resurgir toda esta parte de la riqueza primaria. Esto es una parte muy importante que también vamos a ver un poco más a detalle. Hablando ya de Bitcoin, todo el mundo sabemos, está en boca de todos, todo el mundo sabemos, yo creo que la mayoría que es una cosa que empezó de cero, subió, bajó, sube mucho, baja mucho. Total, que el precio ha sido totalmente volátil. Y yo siempre le pregunto a la gente, y más bien le comento a la gente que lo importante de Bitcoin, sí, yo creo que hay una persona que se llama Michael Saylor que ha invertido muy importantemente aquí. Yo creo que es de las personas más respetadas en la parte tecnológica de Estados Unidos. Y él tenía un excedente de flujo en su compañía. Y lo que hizo fue estudiar todas las posibles opciones de inversiones donde podría invertir esos 400 millones de dólares y concluyó que el mejor activo al futuro era Bitcoin. Es una persona que tecnológicamente sabe qué hay detrás de Bitcoin. Y él dice, es el primer producto digital respaldado por la red digital más poderosa del mundo. Entonces, las características de Bitcoin y por la que muchos de los seguidores de Bitcoin presumen es que tiene una máxima existencia de 21 millones y que es una moneda descentralizada, es decir, no se puede, no hay nadie que decida sobre ella, hay una máxima cantidad de Bitcoins que van a existir, pero aquí lo importante y lo que hay que entender un poco es por qué surgió Bitcoin. Y cuando hemos visto todo lo que hemos repasado en las pláticas anteriores, en cómo el poder adquisitivo de las monedas ha caído, la realidad y la razón por la que apareció Bitcoin es que una persona que estudia todos estos temas del dinero dijo, señores, la forma en que se está creando dinero en el mundo, lo único que va a hacer es que ese dinero no valga nada. Y él creó este tipo de producto para que la gente que está interesada en adquirir una moneda que realmente nadie tiene decisión sobre ella, pues esa fue la causa por la que existió Bitcoin. Es decir, vamos a crear algo que no pierda poder adquisitivo. No lo han logrado, evidentemente. Digo, si empezaste a invertir desde el principio hasta el precio de hoy, es una maravilla. Pero, como habíamos platicado, el dinero tiene que ser una reserva de valor. Entonces, obviamente Bitcoin no ha sido una reserva de valor si lo vemos con toda la volatilidad que ha presentado. Entonces, hay que seguirlo. Hay muchos que dicen que el gobierno no va a permitir que Bitcoin sea una opción alterna de dinero. Hay gente que dice que no hay forma de que el gobierno la prohíba. Entonces, bueno, tendrá que pasar tiempo para que veamos qué pasa con Bitcoin. Y por último, vamos a pasar a este punto interesante porque ha causado mucha polémica, que es todo lo que es las monedas digitales de bancos centrales. Como platicaba en el principio, el objetivo de este nuevo dinero, digamos, es desaparecer el efectivo. Es decir, que todo mundo tenga
sus monedas de manera digital. Aquí la única parte importante es que, o la más importante es que sigue siendo moneda fiat. Es decir, el Banco Central va a poder producir tecnológicamente la cantidad que quiera de monedas, que eso hace pues, que no sea una inversión segura, porque va a pasar lo mismo que con el efectivo, cada vez puede valer menos y mucha gente argumenta que se pierde totalmente la libertad. El tener efectivo, el tener monedas, te da la libertad de comprar cosas que solo tú sabes y que nadie más tiene por qué saber. Si se convierte todo esto a las monedas centrales, bueno, por eso tienen el ojo allá abajo, pues vas a estar completamente vigilado. Y esta es una página donde van siguiendo cómo van los proyectos de las monedas digitales de los bancos centrales. Y como ustedes ven, la mayoría del mundo ya está en prueba. Por lo menos están haciendo investigación. Entonces, es una cosa real. No está tan lejos que empiecen a hacer pruebas. Y bueno, estamos hablando, si ustedes lo quieren ver en esta lista, estamos hablando de países como Japón, como Israel, como Suiza, Suecia, Rusia. O sea, prácticamente todo el mundo ya está viendo cómo implementar este tipo de nuevo dinero. Y tan es una realidad que la Reserva Federal anunció que a partir de julio va a hacer una prueba de lo que es el CBDC en Estados Unidos. Entonces, es una realidad y el objetivo es que, dependiendo mucho del país, pero que pronto el efectivo desaparezca. Para concluir con el título de nuestra plática, creo que podemos decir que efectivamente el dinero tiene un poco de realidad. Realidad es porque tú lo utilizas y puedes comprar bienes y servicios, pero como ustedes ven, mucho es ficción, mucho es creado electrónicamente, muchas veces sin respaldo de bienes reales, entonces hace que sea muy interesante el seguir viendo cómo va a ser la tendencia del dinero. Muchísimas gracias por estar en esta plática. Como les comenté, esto es solo una introducción. Yo entiendo perfectamente que de una sola pasada no entendamos las cosas de primera instancia, pero vamos a ir profundizando en cada uno de los temas. Muchísimas gracias.